Buenas para todos. Mi nombre es Jorge Sánchez Santiago y junto con mi compañero Rafael Orozco y Anthony González desarrollaremos el siguiente tema: Decreto Ley 2811 de 1974. Entonces, título 1 de la flora y fauna acuáticas y de la pesca. Entonces, para entender el significado de la pesca debemos comprender que la finalidad de la pesca, según su tipo de finalidad, se puede clasificar de la siguiente manera. Primero, comercial. Es aquella tipo de pesca en la que se realiza para obtener cualquier tipo de beneficio, ya sea económico, y que puede ser también de dos maneras. Artesanal, que es aquella pesca que es realizada a pequeña escala, o industrial, que es la realizada por grandes empresas y que se realiza a gran tamaño o a gran escala. De subsistencia, que es aquella efectuada sin ningún tipo de beneficio económico y es solamente utilizada para proporcionar alimento a quien ejecute la pesca o a su familia. La científica. Pesca científica es aquella que se realiza únicamente para cualquier tipo de investigación o estudio referente a los ecosistemas presentes donde se vaya a realizar la pesca. Pesca deportiva, que es aquella que se efectúa como de recreación o ejercicio sin ninguna otra tipo de finalidad, ni económica, ni científica, ni de investigación. La pesca de control, que se realiza para regular determinadas especies cuando así se requieran, ya sea por circunstancias de orden social, económico o ecológico. Y la pesca de fomento, que es aquella que se realiza con el único fin de poder adquirir ejemplares o establecer criaderos de algunas especies hidrobiológicas. Entonces, para lograr una regulación de la pesca en el país, se tomaron las siguientes medidas. Se deben determinar las prohibiciones o vedas respecto de especies e individuos hidrobiológicos. Se deben regular las actividades de pesca en todo el territorio nacional. Se deben adelantar estudios sobre los recursos hidrobiológicos marítimos y continentales. Se debe prohibir, reglamentar y restringir la introducción, trasplante, cultivo o propagación de especies hidrobiológicas que sean perjudiciales para la conservación y el desarrollo del recurso hidrobiológico. Y se debe prestar asistencia técnica a las industrias, esto con el fin de fijar los derechos que deben pagarse por este servicio. Se debe fomentar las actividades necesarias para el desarrollo y el aprovechamiento tanto racional como económico y de conservación de las especies hidrobiológicas. Además, se debe autorizar la importación, trasplante o exportación de especies hidrobiológicas o de sus productos para así poder determinar qué cantidades y qué especies se deben destinar al consumo interno y qué se pueden destinar a la exportación. Se deben establecer controles estrictos para las investigaciones biológicas y demás actividades de la pesca, así como se deben reservar zonas exclusivas para la pesca de subsistencia. Esto con el fin de beneficiar a cooperativas de pescadores o empresas comunitarias u otras asociaciones integradas por trabajadores artesanales. Entonces, debemos aclarar que para realizar esta pesca de subsistencia pues no se requiere de ningún permiso y en aguas de dominio privado o en las concedidas para cultivos de especies solamente podrán pescar los dueños o concesionarios de estas. Además de que toda la actividad relacionada con la pesca debe practicarse de manera que no impida el desarrollo o navegación del curso natural de las aguas. Además, se deben tener en cuenta las siguientes prohibiciones. En ningún caso los permisos de pesca conferirán derechos que impidan o obstaculicen la pesca de subsistencia. Además, se deben prohibir los siguientes métodos de pesca: con explosivos o sustancias venenosas que produzcan la muerte o el atercamiento de los individuos de especies hidrobiológicas, con aparejos y redes de arrastre que no correspondan a las permitidas o que siendo estas se usen en lugares distintos a aquellos en que está su uso permitido. Y se debe prohibir desecar, variar o bajar el nivel de los ríos, lagunas o cualquier otra fuente con fines de pesca. Además, también se debe prohibir pescar en épocas y en zonas de veda, tanto así como transportar o comerciar el producto de dicha pesca. Se debe prohibir arrojar a cualquier medio acuático productos o desperdicios que puedan causar daño a la vida acuática. Se debe prohibir la destrucción de la vegetación que sirva de refugio. Se debe prohibir disponer del producto de la pesca marítima antes de llegar al territorio continental colombiano. Prohibir también la pesca o llevar explosivos o sustancias tóxicas a bordo de las embarcaciones pesqueras.
y además pescar más de los individuos hidrobiológicos autorizados o pescar individuos de tallas menores a las permitidas, salvo excepciones que establezcan la ley o el reglamento. Y además se debe tener en cuenta que el desacato de las siguientes prohibiciones pues llevará a las siguientes sanciones. La infracción de las disposiciones sobre la pesca acarreará el decomiso de los productos, instrumentos y equipos empleados para acometerla, y si lo hubiere la necesidad, la suspensión o cancelación del permiso. También se decomisarán animales y productos de la pesca cuando se transporte sin documentación o con la documentación incorrecta, o en los demás casos que establezcan las normas legales para las violaciones graves. Parte 11 de la protección sanitaria de la flora y de la fauna. Regula desde el artículo 289 en adelante. En cuanto a la flora y la fauna, el decreto establece medidas para la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de estas especies, donde se prohíbe la caza, captura o comercialización de las mismas, que se encuentra pues en peligro de extinción, y las especies que son protegidas directamente por la ley. También se establecen reglas para la creación y administración de áreas protegidas, pues como son los parques naturales y reservas forestales, que contribuye a buscar la conservación de los ecosistemas y de las especies que habitan en ellos. De acuerdo a esto, pues se garantiza una sanidad agropecuaria, se ejercerá pues un estricto control sobre la importación, introducción, producción, transformación, transporte, almacenamiento, comercialización, distribución y utilización de las especies animales y vegetales. El gobierno pues da la previa autorización, eh, teniendo pues factores como protección de especies naturales, la necesidad para desarrollar o mejorar la producción agropecuaria nacional, las reacciones de las nuevas especies en el medio que van a ser implantadas, las reacciones del medio receptor y de las especies nativas respecto de las que se pretende importar, la reacción a razas o biotipos potencialmente peligrosos. Este tema pues va un poco más administrativo y de funcionario y pues de relaciones exteriores. Sobre la introducción, reproducción o importación al país de materia animal o vegetal o de cualquier agente potencialmente peligroso, se requiere al menos cumplimiento de los siguientes requisitos: un permiso legal expedido, un certificado reciente de sanidad expedido en el país de origen y visado por el cónsul de Colombia, inspección y examen por las autoridades nacionales, certificación de autoridad nacional en que se acredite la sanidad o haberse cumplido el tratamiento o la observación requerida, los documentos que comprueben la calidad y pureza del material animal o vegetal destinado a la reproducción del país. Respecto a la protección de la fauna y la flora, toda persona está obligada a dar aviso sobre aparición de una enfermedad o plaga que afecte directamente al ecosistema. Se le debe informar a la autoridad sanitaria más cercana. eh, Son los que pues tomarán las medidas correspondientes dependiendo de la urgencia, y pues son los únicos otorgados por el gobierno nacional pues para dar la eliminación de cualquier animal o vegetal afectado pues que amenace la integridad del ecosistema. Todo este tema pues de almacenamiento y aplicación de productos destinados al uso animal o vegetal pues serán controlados y también requieren permisos. Parte 12 de los recursos del paisaje y su protección. Como comunidad tenemos derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a nuestro bienestar físico y espiritual. También se determinarán los que necesitan protección. Eh, para la preservación del paisaje pues corresponde a la entidad pública. Eh,
con factores pues para determinar las zonas o lugares en los cuales se prohibirá la construcción de obras, prohibir la tala o la siembra o la alteración de la configuración de lugares de paisajes que merezcan protección, fijar límites de altura o determinar estilos para preservar la uniformidad estética o histórica, tomar las medidas que correspondan por ley o reglamento. Parte 13 de los modos de manejo de los recursos naturales renovables. Corresponde a los funcionarios competentes velar por el cumplimiento de las disposiciones de este código y de las demás legales sobre la materia e impartir las órdenes necesarias para la vigilancia y defensa de los recursos naturales renovables y del ambiente. Como tenemos un manejo de aprovechamiento indirecto, este modo pues lo implica la protección y la conservación de los recursos naturales renovables pues que logran su supervivencia y regeneración natural. También está el aprovechamiento directo con fines productivos. Eh, este modo de manejo pues se refiere al uso de esos recursos naturales que van con fines económicos como la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, la explotación forestal y entre otros. También está un aprovechamiento directo con fines no productivos. Son los recursos naturales que son con fines recreativos, científicos, educativos, culturales y turísticos. Y por último, el manejo de la preservación, que son aquellos recursos que se encuentran en peligro de extinción o que tienen un valor especial por su singularidad de belleza escénica, valor científico, cultural o histórico. En anomalías como un incendio, inundación, contaminación u otro caso semejante que amenace perjudicar los recursos naturales renovables o el ambiente, se adoptarán las medidas indispensables pues, para evitar, contener o reprimir el daño que durarán lo que dure el peligro. Eh, los miembros de la Policía Nacional pues, cooperarán permanentemente en las medidas destinadas a contener, prevenir o reprimir cualquier atentado contra la defensa, conservación, preservación y utilización de los recursos naturales renovables y del ambiente, y en coordinar las labores de las diversas organizaciones existentes en la comunidad encaminadas a la dicha protección y a la defensa. Capítulo 3 de las cuencas hidrográficas. Aquí en esta parte se enfoca en la identificación y la delimitación de cuencas hidrográficas que son áreas geográficas delimitadas por la topografía y en las que convergen aguas y alimentan a un río y a sus afluentes. Corresponde a la administración pública pues, velar por la protección de las cuencas hidrográficas contra elementos que degraden o alteren especialmente los que producen contaminación, sedimentación y salinización de los recursos de agua o de los suelos. Reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área. Prevenir la erosión y controlar y disminuir los daños causados por ella. Coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de la cuenca en ordenación para el beneficio de la comunidad. Mantener o mejorar las condiciones ecológicas del agua, proteger los ecosistemas acuáticos y prevenir la eutrofización. Dar concepto previo para obras u operaciones de avenamiento, drenaje y riego y promoverlas o construirlas cuando falte la iniciativa privada. Autorizar modificaciones de cauces fluviales, señalar prioridades para el establecimiento de proyectos y para la utilización de las aguas y realización de planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores ambientales y socioeconómicos. Organizar el uso combinado
de las aguas superficiales, subterráneas y meteóricas, promover asociaciones pues, que busquen la conservación de las cuencas hidrográficas, tomar las demás medidas que correspondan por ley o reglamento. Capítulo 4 de los distritos de conservación de suelo. La administración pública ejercerá las siguientes funciones: crear, administrar y reglamentar los distritos de conservación de los suelos, elaborar los planes de rehabilitación y manejo de los distritos y velar por su correcta ejecución, coordinar la ejecución de los planes de asistencia técnica y crédito en dichos distritos, intervenir en las actividades que se realicen dentro del distrito, especialmente las de aprovechamiento de recursos naturales y la construcción de obras para evitar que contraríen los fines para los cuales se creó el distrito, tomar las demás medidas que se asignen a la ley o a los reglamentos. Capítulo 5. El sistema de parques nacionales. La finalidad de estos es conservar con valores sobresalientes de fauna, flora, paisajes o reliquias históricas, culturales o arqueológicas para darles un régimen especial de manejo fundado en una planeación integral con principios ecológicos para que permanezcan sin deterioro. La de perturbar en un estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción. Prever puntos de referencia ambientales para investigaciones científicas, estudios generales y educación ambiental. Mantener la diversidad biológica, asegurar la estabilidad ecológica, la de operar ejemplares de fenómenos naturales, culturales, históricos y otros de interés internacional para contribuir a la preservación del patrimonio común de la humanidad. El sistema de parques nacionales tendrá los siguientes tipos de tareas, que es parque nacional, área de extinción que permite su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no hayan sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana y donde las especies vegetales, de animales, complejos geomórficos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y creativo nacional, y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo. Reserva natural, área en el cual existen condiciones primitivas de fauna, flora y están destinadas a la conservación, investigación y el estudio de las riquezas naturales. Área natural única, área que por poseer condiciones especiales de flora es un escenario natural. Santuario de flora, área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para conservar recursos genéticos de flora nacional. Santuario de fauna, área dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres para conservar recursos genéticos de la fauna nacional. Vía parque, fija el terreno con carretera que posee bellas panorámicas singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y experimento. También las actividades de los sistemas de parques nacionales son las siguientes: en la de los parques naturales, de la conservación, de recuperación, control, investigación, educación, recreación y cultura. En las reservas naturales, de la conservación integral y educación. En las áreas naturales únicas de conservación, investigación y educación. En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, recuperación, control de investigación y educación. En las vías, parques de la conservación, educación, cultura y recreación. Continuando con el capítulo 5 de sistemas de parques nacionales, las actividades permitidas en las áreas del sistema de los parques nacionales deberán realizarse de acuerdo a las siguientes definiciones. De conservación son actividades que contribuyen al mantenimiento de su estado propio y fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas. De investigación son las actividades que conducen al crecimiento de los ecosistemas y los aspectos arqueológicos y culturales para aplicarlo al manejo y uso de valores naturales y históricos del país. De educación son las actividades permitidas para enseñar lo relativo al manejo, utilizando y conservando los valores existentes y las dirigidas a promover el crecimiento de las riquezas naturales e históricas del país y la necesidad de conservarlas. De recreación son las actividades
de esparcimiento permitidas a los visitantes áreas del sistema de parques nacionales. De cultura, son las actividades tendentes a promover el crecimiento de valores propios o de región. De recuperación y control, son las actividades, estudios e investigaciones para la restauración total parcial de un ecosistema o para la acumulación de elementos o materias que lo condicionan. En las áreas que integran el sistema de parques nacionales se prohíbe la introducción y trasplante de especies animales, vegetales exóticas, el vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos, la utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos, salvo cuando los últimos deben emplearse en una obra autorizada, las demás establecidas por la ley o el reglamento. Bueno, título 3 de las organizaciones de usuarios y asociaciones de defensa ambiental. Se promoverá la organización y funcionamiento de asociaciones de usuarios de los recursos naturales renovables y para defensa ambiental. Las asociaciones de defensa ambiental incluirán a los usuarios de recursos naturales y los habitantes del área que no sean usuarios. Las asociaciones que se refiere el presente artículo podrá obtener reconocimiento de su personería jurídica de acuerdo con la ley. Podrá organizarse empresas comunitarias por personas de escasos medios económicos para la utilización de los recursos naturales renovables y el ejercicio de las actividades reguladas por este código. La violación de las normas que regulan el manejo o uso de recursos naturales renovables hará incurrir al interior de las sanciones previstas en este código y en lo especialmente previsto en las que impongan las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia. El presente código rige a partir de la fecha de su expedición. Gracias por su atención.